Buenos días desde y hasta la eternidad. El Salmo 23, una perspectiva, si no nueva, si una perspectiva muy necesaria en estos tiempos, no nada más para ver el Salmo 23, que es una bendición dada por el Señor para nosotros que nos hayamos podido quedar con esto nosotros también en los salmos. Nosotros me refiero a los no judíos, sí, y con una perspectiva muchísimo más amplia que la que yo creo que David profetizó y sabía bien, aunque muchas veces sabemos que estos hombres profetizaban muchas veces cosas que después el Señor les mostraba o que incluso no llegaban a la plenitud del conocimiento porque la mente humana no daba para más. El Salmo 23 no es la excepción, si bien el Salmo 23 es algo que nos ayuda grandemente el Señor al guiarnos por esta tierra, sabiendo que Él es nuestro pastor cuando lo es, cuando Cristo es nuestro pastor y sabemos y nos aplicamos a nuestras vidas todo Juan 10, que es Jesús hablando de que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas, que Él conoce a sus ovejas, que el Padre le dio esas ovejas, y todo esto lo atribuimos a nosotros después de haber pasado por el libro de los evangelios, cuando está la resurrección de Cristo, y después en el libro de Hechos el envío a los apóstoles, y posteriormente en el mismo libro de los Hechos el haber sido derramado el Espíritu Santo sobre gentiles, o sea, no judíos, y que llegó este momento de gloria cuando Pablo revela a la carta de los Efesios, que era un misterio revelado finalmente, el que los gentiles serían incluidos en el nuevo pacto con Israel, siendo injertados, como dice en Romanos 10, el mismo Pablo, nosotros fuimos injertados a ese nuevo pacto. Entonces nos quedamos ya como algo informativo en las palabras de Jesús cuando llega una mujer sirofenicia a pedirle ayuda y le dice que no, él no fue enviado sino a la casa de Israel. Y dice esta mujer, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que los amos tiran de la mesa. Jesús se le quedó viendo y le dijo, grande es mujer tu fe y demás, y fue una excepción él y otro centurión y otras personas que no eran judías y que por la fe recibieron gracia en ese momento para su necesidad, un milagro. Nosotros, por eso es que tenemos más, mucho más que ellos, a todo lo que acabo de describir por el paso de los evangelios y el paso de lo que es Hechos y ya el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles y bueno, nuestra propia vida. Entonces el Salmo 23 tiene unas perspectivas mucho más allá de lo que es en sí, de lo que es en sí el asunto de que este salmo, todos los salmos, todo el Nuevo Testamento, lo podemos hacer así, tomarlo desde una perspectiva muy elaborada, muy completa, eh, para lo que es eh, el, el, el aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, este Salmo 23 tiene una claridad para nosotros ya, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, y evidentemente hasta la eternidad incluye este pasaje escatológico. Tiene escatología, es decir, eventos del futuro ya aplicables para nosotros, la iglesia de Cristo, que es lo que yo creo que, pues no sé si David lo tuvo revelado como tal, eh, acerca de su descendiente, que fue mucho posterior, el pacto davídico, ya que estaba más grande David antes de escribir este salmo. Este salmo aparentemente lo escribió siendo muy joven, siendo pastor, obviamente de ovejas, allá olvidado en el cerro, eh, y pastoreaba las ovejas de su padre. Bueno, vemos aquí entonces que vamos a ir viendo el Salmo 23, pero con las implicaciones desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo y hasta la eternidad, hasta el tiempo final, más allá del tiempo final,
más allá del Apocalipsis, hasta donde llega, y dice claramente nuestro final junto con Cristo. Entonces, te pido que me acompañes, que pongas mucha atención, son muchísimos versículos. Te recomiendo que vuelvas a escuchar esta predicación cuando se suba a nuestro canal de YouTube para seguir y tú leer los versículos. Yo solo los voy a mencionar, yo los voy a leer, voy a decir la cita, aparecerá la cita, pero yo lo voy a leer. Tú pon atención ahorita y después puedes leerlos escuchando nuevamente esta predicación. Entonces vamos con el Salmo 23. El Salmo 23 comienza con el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bueno, pues este pastor nos ha escogido como ovejas desde la eternidad. Por eso no voy a comenzar con que Cristo es nuestro pastor, porque ya lo sabemos, lo vivimos, lo entendemos y por eso ya mencioné Juan 10. Vamos a subirnos un poco más con la ayuda del Espíritu Santo de revelación del Salmo 23 por toda la introducción que acabo de dar. Entonces, este pastor nos ha escogido como sus ovejas desde la eternidad, como dice Efesios 1 del 4 a 5. Efesios 1 del 4 al 5 dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si te fijas, va mucho más allá de ovejas en este mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio del pastor de las ovejas que fue enviado a la casa de Israel, pero que ahora su Espíritu Santo hace que Él viva dentro de nosotros por ser nuestro Salvador y nuestro Señor, según el puro afecto de su voluntad. Viene el ejercicio entonces también, reflejado en Juan 10, que esas ovejas que Jesús hablaba en el Evangelio de Juan, capítulo 10, fueron entregadas por su Padre porque Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Entonces vemos aquí que Jehová es mi pastor y por supuesto esto hace que nosotros tengamos esta comunión con el Señor independientemente de nuestros esfuerzos, entre comillas, como ovejas. Y es algo, pues, de alguna manera más reconfortante que la interpretación tradicional que se da, que Él es tu pastor. Todo el Salmo 23 se aplica si el Señor es tu pastor. Y que sea tu pastor depende de ti. Bueno, esa es la interpretación tradicional. Y no es que yo no sea tradicional, yo soy más tradicional que los nopales con queso panela, sino que me estoy refiriendo a tradición en el sentido de la exposición de este salmo, que no está mal, pero quiero que con la ayuda del Espíritu Santo, insisto, veamos que es mucho más allá, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él nos escogió como ovejas. Y dice, nada me faltará, el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nuevamente vemos que es no una cuestión de dependencia de nuestra buena, de nuestro buen esfuerzo como ovejas, de tratar de creer en medio de la necesidad, tratar de creer que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Algunos más sofisticados predicaban o predican que debe de ser y nada me falta, como un esfuerzo de fe que se diga el Señor es mi pastor y nada me falta, pues negando una necesidad que hay, siendo que podemos reforzar más nuestra fe con declaraciones positivas. Y el reforzar nuestra fe muchísimo más con declaraciones positivas, y quiero que me escuches muy bien en esto, nuestra fe se refuerza muchísimo más que hablando como pericos cosas que ni creemos en el fondo, basado en la palabra bien entendida. Por eso la doctrina es más importante que todas las cosas que debemos de cuidar. Nada me faltará, bueno,
hay la base suficiente para entender Filipenses 4, 12 y 13 y 19. Te lo voy a leer, Filipenses 4, versículo 12 y 13 y el 19 es Pablo hablándole a los filipenses y dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ya como ovejas del Señor estamos pues con la posibilidad de ser adiestrados por el Señor para vivir así. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso lo dice solo una oveja del Señor que ha sido adiestrada y enseñada por el Señor. ¿Por qué? Porque el miedo al hambre mueve multitudes a las iglesias. A cualquiera iglesia, ¿eh? El miedo de padecer necesidad, bueno, hace que haya verdaderos eventos, eh, proezas de créditos y antes de padecer necesidad se recurren a todos los medios, pero no al que debemos, no a la confianza que tenemos un Dios que nos ha sostenido desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Ok? Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Es decir, a todo le puedo hacer frente porque es Jesús quien me sostiene. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a cualquier situación financiera puedo afrontarla porque es Cristo quien me mantiene y me sostiene y me da sabiduría para poderme mover de la forma adecuada. Versículo 19 de Filipenses 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ok, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aquí está, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hay una regla que dice que no te puedes agarrar el versículo 13 para, hasta mal interpretado, para agarrar fuerzas en medio del cansancio. Y también dice que no te puedes agarrar el versículo 19 si no has entendido el 12, haber sido enseñado por el Señor. Y esto viene desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor nos escogió para mostrar su gloria en la provisión a nosotros. Y lo voy a repetir, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para mostrar su provisión material también en nosotros, para testimonio. Entonces tú dirás, ¿y por qué tengo necesidad? Y entonces yo te diré, pues dímelo tú. Busca al Señor también y sábete que el Señor es fiel y te va a llevar por esas sendas de justicia, como dice que lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, este pastor que nos ha escogido como sus ovejas desde la eternidad y les prevé de todo. Vamos a poner nuevamente en pantalla el Salmo 23. Versículo 2, y dicen, de lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es muy bonito y se entiende muy, muy bonito y se sabe muy bonito, pero regresamos, ya estoy en pantalla, ok. Está muy bien agarrar este pasaje para buscar el reposo de Dios, el descanso de Dios, y que junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero la realidad es que yo sé de ovejas lo que sé de los pollos. Yo lo único que sé es comérmelas, ¿verdad? Pues, si me
si me pastoré en aguas de reposo, pues está muy bien, ¿no? Entonces, se dice aquí que, pues sí, que te hace descansar y todo. Pero la realidad es que desde la eternidad y hasta la eternidad, esto también está cumplido como lo anterior. Y es porque el Señor nos ha provisto de algo muchísimo más allá del hacerme descansar en situaciones difíciles cuando ya estoy cansado de esta vida, cuando ya estoy eh, pues ya pues muy cansado, o sea, desanimado eh, y demás. ¿Por qué? Porque necesitamos doctrina y revelación del Espíritu Santo, pero sobre todo necesitamos este deseo inmenso de que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, en esta vida y en la siguiente hasta la eternidad. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Está cumplido. ¿En dónde? En Hebreos 4. Hebreos 4, del versículo 1 al 3, y Hebreos 4, del versículo 11 al 12. Hebreos 4, del 1 al 3 y del 11 al 12. Te lo voy a leer. Dice, temamos pues, ¿ok? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque la pandemia, no, no dice eso, porque el cansancio físico, porque la enfermedad, dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, ya que no me haga descansar, sino estar más allá en reposo santo. Aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado y parece que alguno de nosotros parece no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el Salmo 23 se queda muy corto para toda la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. No estoy diciendo no sentirse cansado, estoy diciendo saberse meter en el reposo de Dios por la fe, sabiendo que el Señor tiene todas las cosas previstas y provistas para mí, y yo lo que único que necesito es andar por este peregrinar confiando en Él, y que Él finalmente lo va a hacer. Versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, está hablando de los antiguos judíos, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ok, este es el libro a los hebreos. Ok, no es el libro a los efesios. Para ellos estaba claramente de lo que estaba hablando. Estaba hablando que ya no que entraban en la fe del reposo, por la fe en el reposo de Dios, por haber cumplido la ley, y que la obra de Cristo estaba cumplida desde antes de la fundación del mundo, dándonos ese reposo de haber ya cumplido con la ley y entrar en ese reposo santo. Aquí ya estaba revelado cuando se escribió este libro que los gentiles participábamos de la gracia. No lo menciona porque está escrito a la iglesia de Jerusalén y a los judíos en la diáspora. Entonces, vemos aquí que nosotros tomamos esto porque el Espíritu Santo nos los dejó a nosotros, este libro de Hebreos, para que, al igual que a los romanos, lo podamos tomar, ¿sí? Porque de los dos pueblos hizo uno, ¿ok? Entonces entendemos que ese reposo nos da a nosotros la capacidad de ser pastoreados por el Señor en ese reposo, pastoreando nuestros turbulentos pensamientos,
pastoreando nuestros miedos, pastoreando nuestras angustias, nuestras necedades y nuestros defectos. Porque si algo tenemos son defectos. Entonces, pues hasta a saber, todos tenemos algo por ahí, o muchas cosas, eso no importa, pero el Señor, que es bueno en su misericordia, nos da este de reposo. Versículo 11, procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante desobediencia, en semejante ejemplo de desobediencia. Le está diciendo a los hebreos cristianos o cristianos judíos, oye, ya está cumplida la ley, entra en el reposo, no tienes que esforzarte por agradar a Dios, no tienes que esforzarte por recibir de Dios, no tienes que esforzarte por eso, porque ya está hecho en Cristo Jesús por su sangre y en el nuevo pacto que se nos ha sido dado a nosotros, pero como israelitas somos las primicias, pero el nuevo pacto se va a cumplir con nuestros antecesores, a nuestras siguientes generaciones se va a cumplir ese nuevo pacto cuando sea el tiempo. Entonces les está diciendo aquí, sé ejemplo, versículo 12, porque la palabra de Dios, y aquí está la forma, nuevamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En castellano, no hay manera que el Señor, eh, que junto a aguas de reposo te pastoree, y no hay manera que en lugares pastos el Señor te hará descansar, que ni entendemos la frase, si no entendemos que la palabra de Dios es la que hace que penetre en nuestra alma y separe nuestros verdaderos atormentadores, que son nuestros pensamientos y nuestras malas intenciones del corazón. Como podrás ver nuevamente, el Salmo 23 se queda cortito. Es que yo lo que quiero es nada más que me dé paz en esta bronca. Bueno, hay cosas más fáciles de conseguir, de sustancias, ¿no? Ahora que está autorizada ¿no? el cannabis, bueno, si quieres de eso, pues hasta lo venden, ya está permitido. Pero si lo que quieres es en verdad entender a Dios desde la eternidad y hasta la eternidad para contigo, lo que es el Salmo 23, vemos cómo el Señor desde antes está haciéndolo. Vamos a lo que viene siendo el versículo 3. Como está en pantalla, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Te pido que leas el versículo 1, 2 y 3, ahorita en pantalla, para ir agarrando todo el contexto. ¿Ok? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Nuevamente, regresamos. El confort de esta paz con Dios, sin ser judíos, ¿cómo? Cumpliendo la ley. Confortará mi alma. Y luego dice, coma, me guiará por sendas de justicia, pero por amor de su nombre, pues para que el Señor, dice, cuando dice la expresión, por amor de su nombre, es que para que no lo dejen en ridículo al Señor ante los incrédulos, nos va a guiar por esas sendas de justicia, pero confortando nuestra alma. Y nuevamente vamos a ver que esto se cumple. Y fíjate cómo en la ley se veía esto. Entraba un confort, y vemos en Levítico 10, 17, Levítico 10, 17, cómo era este asunto de este confort. ¿Y cómo era este confort? Al ser reconciliados con Dios. ¿Ok? Te voy a leer Levítico 10, 17. Porque, ¿por qué no coméis la expiación en lugar santo? Es Moisés hablándole a Aarón, preguntándole por sus hijos, después de una situación que se dio con dos hijos suyos,
que fueron consumidos por presentar un incienso diferente, y después su otro hijo que está haciendo esto cumpliendo con la ley, dice, pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. ¿Ok? Este confort viene en la ley al ser reconciliados con el Señor, siguiendo los judíos la ley. Pero a nosotros no nada más nos hace cumplir con la ley, sino que también hace que este confort sea porque nos hace andar por sendas de justicia y no solo caminar por sendas de justicia, porque para nosotros es imposible ser justos por nosotros mismos, sino que para con Dios no solo nos guía por sendas de justicia, sino que nos ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Romanos 5, del 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10, dice, Romanos 5, del 8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ahí viene el confort, por ser su justicia y porque seremos salvos de la ira. Es decir, a nosotros como ovejas, el lobo no nos va a comer. ¿Sí? Seremos salvos de la ira y eso debe de causar un confort y causa un confort, al menos en mí, dice versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces primero seremos salvos de la ira y después seremos salvos por su vida. Y es su vida en nosotros la que hace que nuestra alma sea confortada por el Espíritu Santo cuando entendemos que Dios ha ido mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Por eso Pablo le decía a los efesios que el amor de Dios, que conocieran el amor de Dios, lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto, y que Él hace las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Y sí, hace las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, porque nosotros podemos quedarnos con el versículo 3 de confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, y podemos quedarnos con la interpretación de que Señor, dame un pasiflorine, si es que todavía existe un pasiflorine emocional, y ayúdame a ser bueno, porque yo interpreto que andar por sendas de justicia es pues ser bueno y portarse razonablemente bien. Y pues no, va mucho más allá. Como acabamos de leer, fuimos reconciliados por el Señor en su sangre, nos ha hecho su justicia y nos ha salvado de la ira venidera y nos ha hecho salvos por su vida en esta tierra, como el buen pastor dice, seremos salvos por su vida. ¿Qué significa esto? Somos salvos por su vida en el Señor en esta tierra, por cumplir con toda la ley, y seremos salvos por su vida al haber muerto por nuestros pecados, y seremos salvos por su vida en esta tierra porque fue clavado en un poste, fue clavado en una cruz, y somos salvos por su vida en esta tierra para poder confortar perpetuamente nuestra alma y no solo guiarnos por sendas de justicia, sino ser la justicia de Dios. Y somos salvos por su vida, por darnos su vida en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Entonces tenemos que este confort de estar en paz con Dios debe de ser suficiente. El estar en paz, el confort de estar en paz con Dios sin ser judíos, cumpliendo la ley, debe de ser suficiente para nosotros, para tener confort. Y aquí viene un ejercicio que yo te quiero pedir que hagas mentalmente. Y es el siguiente.
Hay personas que le sufren mucho en esta vida siendo creyentes y a veces llegan a incomodarse por el cansancio, las pruebas, por los problemas, por las carencias. Yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio. ¿Cómo estarías si no creyeras en Cristo? Algunos dirían, pues estaría mejor y por eso muchos se han ido, por eso muchos de Cristo, por supuesto, y muchos se han ido de Cristo, la verdad es que nunca estuvieron, muchos se echan para atrás, ¿no? Dice, pues es que me iba mejor cuando no era cristiano, podía mentir, podía robar, podía adulterar, podía fornicar, podía drogarme, podía defraudar y ahora nada, ni como monja, al menos, bueno, no, ni como nada, ¿no? Y es que viene el hecho de el clásico, estaríamos mejor con ya sabes quién. ¿Sabes qué? No, ponte a pensar en cómo estarías sin Cristo. Es probable que estuvieras menos mal, pero no reconciliado con Dios, no reconciliada con Dios, no teniendo acceso a la comunión que trae descanso. ¿Quieres descansar? Ten comunión con Cristo. Así de fácil. Es mucho más que nuestro pastor. ¿Estás cansado del camino, cansada del camino? Ten comunión con el Señor. Esfuérzate en el tiempo para encontrarlo, eh, para poder tener esta bendición. ¿Estás decepcionado, decepcionada de la vida? ¿Ha sido fuerte la turbulencia en esta pandemia? ¿Han sido golpe a golpe y verso a verso, en lugar de versículo en versículo, de verso en verso y nada, no pasa nada? Ni aun cantando las de Joan Sebastián no pasa nada, no, nada, no. Entonces, acá está el reposo, la comunión, el confort de lo que hace el Señor por su vida. Y empieza entonces lo escatológico. Cuando dice seremos salvos de la ira. Senda de justicia, siendo esta senda de justicia en estado de justicia y de gracia. Bueno, vamos a ver 1 Corintios 1:30. Aquí me hacen una observación. Todos los que me ven lo saben, y los del Poli lo saben, y los de la UNAM lo saben, que escatológico significa eventos del futuro. Yo no quería hacer la aclaración, pero me piden que lo haga porque esto es para hermanos, ¿ok? Bueno, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Si esto no lo aprovechamos y nos aferramos a que hay Diosito Santo, hay Diosito Santo, dame paz y conforta mi alma y guíame. O sea, no sabes qué hacer, busca sabiduría porque la tienes en Cristo. Andas en malos pasos, busca la justicia de Dios para que sea aplicada en tu vida y te arrepientas. ¿Te consideras un pequeño espiritual desabrido, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones en términos de santidad? Ahí está. Tienes
todavía miedo del futuro, has sido redimido. Redimido, y esa redención incluye salvación, y esa salvación incluye ser salvo de la ira venidera. ¿Ok? Eso es esa senda de justicia, siendo su justicia en el estado de gracia. Había un comentarista de fútbol que por ahí anda, que por cierto me cae bien, que decía en su narración que encontraba a un jugador una pelota, y que estaba solito, y decía, y estaba en estado de gracia y le cayó la pelota. Entonces le mandé un tweet y le dije, fulanito, me cae re bien, pero no tienes idea de lo que significa estado de gracia. Significa, en los caracteres que me daba el Twitter, y me respondió y dijo, ay, muchas gracias, y ya no lo dice. Y si lo dice, pues ya, o sea, porque estaba en estado de gracia, es decir, estaba libre para agarrar un balón, o sea, pero bueno, hago la aclaración. Bueno, aparte de todo, esta senda de justicia, todo esto que el Señor hace, nos ayuda a caminar por este mundo. Versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya se dirige al Señor, ya no lo habla como tercera persona. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y generalmente insistimos que este salmo es para los cansados o para los que ya se murieron, porque luego este lo usaban en los velorios en Estados Unidos, según he visto en una poca cantidad de series y de películas, y de que el salmo preferido era el Salmo 23, porque ahí estaba ya el muerto, ¿no? Y que por sombras de valle de muerte me guiarás, o sea, como en el inframundo, ¿no? Pero bueno, no, 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 no. Esto es mucho más. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, es en este mundo. Porque en este mundo andamos en valle de sombra y de muerte. De sombras de muerte. ¿O no andamos en valles de sombras de muerte espiritual y física en este momento? ¿No ves la cantidad de muertos que hay, que ha habido? Estamos en sombras de muerte. Y hace esto, no temeré mal alguno, porque aquí hace un refuerzo, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, hay que sentirse oveja para entender, y hay libros completos del Salmo 23 que explican que los pastores llevaban la vara para corregir y el callado, así me decían a mí de joven, el callado, porque era muy callado. Y tu callado es ese bastón así como de peluquería, así de bastón, para jalar a las ovejas de por acá, así de acá, así de Navidad, de dulces de Navidad, perdón. Bueno, es que yo de Navidad sé lo que. Bueno, el asunto es este. Aquí el rebaño se está alborotando. No se me alborote el rebaño. Dice, el callado es esa cosa, no soy yo de joven, sino el callado es esa cosita como bastón para jalar a las ovejas de aquí del collar, ¿no? Para cuando se iban y se metían en unas historias que la verdad, mira, yo lo más cerca que estuve del campo fue en Milpalta, y era con los cochinos, con los guajolotes y con las vacas. Pero nunca estuve cerca de ovejas, nada más puro cochino, pura vaca y puro guajolote, porque era con lo que le pagaban a mi papá a veces las consultas. Y llegaba mi papá con un puerco cargando, o con un guajolote. Y mi mamá, ¿qué es eso? Pues un cochino. ¿Y qué voy a hacer? Pues comerlo. Bueno, historias de joven, lo que callamos los pastores. Bueno,
Ok, aquí entendemos que va mucho más allá, andando por este valle de sombra de muerte, y de echarle ganas para creer que el Señor está conmigo y que tu vara y tu callado me infundirán aliento, y pensamos que entendemos lo que estamos pidiendo, pero no entendemos de lo que nos estamos perdiendo, porque ya lo tenemos. Dicen Hebreos que la ayuda y la providencia de Dios la tenemos garantizada en este peregrinaje, porque tenemos un Dios todopoderoso, y dice en Hebreos 1.3. Hebreos 1.3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios en majestad en las alturas. Esto, en el más puro castellano, significa que Él, al ser el resplandor de la gloria del Dios mismo, sustenta todas las cosas. ¿De quién? De nosotros. ¿Por qué de nosotros? Dice, sustenta todas las cosas con la palabra de Dios, de su poder, cuando ya la tenemos escrita y revelada. Pero está hablando de nosotros, sustenta todas las cosas. ¿De quién? De nosotros, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces, ese sustentar todas las cosas sí habla del universo que sustenta toda, y que la tierra da vueltas, y que sí sustenta todo el universo. Pero está hablando de nosotros. Dice, y vuelvo a leer, que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que ha hablado el Señor ya, y ya lo habló, y ha determinado en su providencia que todas las cosas están previstas por Él, habiendo efectuado para nosotros la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y gobierna, porque dice, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fíjate el orden. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Tiene que ser en este orden. Primero es Dios, declarado Dios al haber resucitado, y declarado Dios, dice, es el sustentador de todas las cosas de ustedes, porque nos limpió con sus pecados, y dice, ahora que está Él sustentando todas las cosas relacionadas con ustedes, tiene la autoridad y el derecho y el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces no tenemos un Dios en el cual no podamos confiar, porque quién sabe qué vaya a pasar, o quién sabe si vaya yo a tener la fe pues, para salir adelante. Y ay, Diosito, dame fe, como en la clase enseñaba acerca de la renuncia. Si no has renunciado, o sea, no puedes recibir algo mientras tengas el puño cerrado. ¿Qué tienes que hacer? Abrir el puño, ¿ya? Abrir la mano para poder recibir. Y eso es renunciando a muchas cosas. Pero bueno, entonces, vemos en Daniel 4, 34 y 35, cómo Jesucristo, que sustenta todas las cosas, le fue revelado al hombre más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Sí? Que el presidente de no sé dónde y de nombre, este era el más poderoso. Este tenía todo. Este sí era rey. Porque hay quien vive en palacio y se siente rey, pero no. Entonces, dice Nabucodonosor, el más poderoso, dice que ha habido hombre, dice Daniel 4, 34, 35, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cuando te entra la razón espiritual, solo tienes que voltear al cielo, porque tienes revelado al Todopoderoso, al Altísimo, y lo bendices, y lo alabas, y lo glorificas, con o sin auditorio, con o sin muchos instrumentos musicales, con o sin motivación emocional. Cuando te cae el 20, bendices y alabas al Altísimo. Sigue el versículo, cuyo dominio es sempiterno,
y su reino por todas las edades. Y fíjate en el versículo 35, a alguien que le cayó el 20 de la grandeza de la providencia de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mira quién lo está diciendo. Nabucodonosor, después de haber enloquecido y haber andado como animal, dice en el rocío de la mañana, con las uñas largas, con el pelo largo, corriendo como un animal, por juicio de Dios, por soberbio. Hebreos 11:13. Este peregrinar, este andar en valles de sombra de muerte y recibir la ayuda de Dios, pero no la que esperamos. Recibimos más. ¿Sabes qué recibimos? Recibimos una visión del futuro. Y nos hace entender que esto que es temporal es insignificante comparado con lo que el Señor nos ha dado. Y dices, pues andaré en valle de sombra y de muerte, y si el Señor me ayuda, pero debo ver lo que viene. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Andamos en valle de sombra y de muerte, sí, en esta tierra, pero como peregrinos. Y déjame hacer una reflexión en esto. Andar como peregrino cristiano en este mundo es muy similar a la vida del inmigrante que cruza un país o un océano o un mar o una tierra para llegar a otro país donde tenga posibilidades de vivir mejor. Y quiero que pienses en esos inmigrantes que vemos en la televisión, en las noticias, que son maltratados, no tienen nada, salieron de un lugar y van a otro queriendo llegar, en nuestro caso, Estados Unidos, atravesando este valle de sombra de muerte que se llama México, siendo pues con muchos peligros, riesgos, eh, ser secuestrados para hacer cosas malas, son maltratados por las autoridades. Mucha gente le ayuda, pero la mayoría no les ayuda. ¿Por qué? Porque son gente que no sabes quiénes son y les tienen temor y no les ayudan muchas veces. A veces algunos vienen en familia, pero la mayoría vienen solos para buscar un sueño, que le llaman el sueño americano. Eh, y nosotros andamos como peregrinos en este mundo, como esos inmigrantes, en el aspecto no físico, pero sí andamos así, debemos de andar así, sin equipaje, sin mucho que perder, sin mucho que ganar en este mundo, sabiéndonos extranjeros, sabiéndonos que estamos de paso y sabiéndonos que el que nos protege y que está a la diestra de Dios nos hace atravesar por este valle de sombra y de muerte que es este mundo, sabiendo que no fuimos salvados para ser confortados en este mundo. ¿Ok? Están moviéndose, se cansan, se enferman, los maltratan, corren peligros de todo tipo, tienen hambre, pero siguen y perseveran para llegar a su tierra prometida, que luego ni los dejan entrar, pero a nosotros. No se nos prometió una tierra, se nos prometió la gloria, se nos prometió Dios. O sea, no se nos prometió solo el cielo, se nos prometió Dios mismo. No se nos prometió
el sueño americano. No se nos prometió ni siquiera el cielo, que ya con eso sería suficiente. Se nos prometió Dios, darse completo a nosotros y ser uno solo con Dios por los siglos de los siglos. Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. ¿Qué nos prometió Dios? Dios, con un cuerpo glorificado, viendo a Dios tal cual es. Para nosotros está segura y es eterna esta bendición tan grande y no es en este mundo. Quiero terminar entonces con esta parte acerca del futuro, que lo miramos de lejos. ¿Y qué miramos de lejos? Vamos a ver el versículo 5 del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que vemos entonces? ¿Qué es lo que debemos de mantenernos viendo? Nosotros andando en este valle y siendo confortados, siendo fortalecidos, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tal, tú estás conmigo y todo porque nos mantenemos esto, pero tenemos una visión que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que miramos de lejos? Es mesa, aceite y unción. Mesa, aceite y unción. La mesa de las bodas del Cordero, la unción como reyes y sacerdotes y la copa de las bodas del Cordero, del cumplimiento final del pacto eterno. En Apocalipsis 19, 7, 9 está descrito lo que David vio. No sé si le entendió o no, pero lo vio y dijo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Él, porque en Apocalipsis 19, versículos 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, que es una mesa, y su esposa se ha preparado. Por eso vemos la mesa de los novios tan especial y exclusiva. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos en este valle de sombras y de muerte, en este caminar. Dice que son las obras justas de los santos y el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y tú y yo hemos sido bienaventurados porque hemos sido convocados a la cena de las bodas del Cordero como iglesia santa de Dios, y por eso nos esforzamos en este camino y por eso nos esforzamos en este peregrinar, siendo ajenos a esta tierra, siendo ajenos a este mundo, cansados, enfermos, maltratados, con peligros, con nuestros muertos, a veces con situaciones bien difíciles, pero estamos de paso porque tenemos a la vista mesa, aceite y vino. Cuando Jesús dijo, voy a tomar nuevamente del fruto de la vid con ustedes, del vino con ustedes, vino nuevo con ustedes, es en las bodas del Cordero. Porque ya no va a haber Pascua, ya no va a ser la Santa Cena del Señor. Ya se celebró y la conmemoramos. Pero cuando dice Jesús, cómo anhelo volver a disfrutar de esta cena con ustedes, pero ya no como cordero inmolado, porque el cordero en Apocalipsis se presentó desde el capítulo 4 y 5, uno como cordero inmolado, y luego vienen las bodas.
Y viene el arrebatamiento antes, porque parece que la convocatoria a las bodas del Cordero es el arrebatamiento. Para que veas que todo está perfectamente estructurado y hecho. Gocémonos y alegrémonos. Apocalipsis 1, del 5 al 6, donde vemos el aceite. El aceite, dice Jesucristo. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí vemos entonces en un evento futuro, cuando somos ungidos con aceite como reyes y sacerdotes, como se ungían antes a los reyes. Y quien lo ungía a un rey era un sacerdote. Y entonces vemos aquí cómo este sacerdote eterno nos unge como reyes y sacerdotes en eso que ha de venir, este aceite que vio David en este salmo. Dice, lo veremos desde el cielo también, cómo adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Lo veremos también ya en estas bodas, cuando en Apocalipsis 12, versículo 10, cómo es en presencia de los angustiadores, dice, veremos el juicio sobre nuestros angustiadores. Y eso está en Apocalipsis 12:10, cuando dice, oí una gran voz del cielo y decía, ahora ha venido la salvación, la nuestra, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, la que vimos en Hebreos 1:3, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Veremos el juicio de nuestro acusador. Por eso adereza mesa delante de nuestros acusadores, porque veremos cómo nuestro acusador es arrojado al infierno, al que nos condena día y noche en su ministerio de estarnos acusando delante de nuestro Dios, pero nuestras obras de justicia son precisamente ese lino fino que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer. Y lo más hermoso de todo esto, para terminar, la promesa mientras llega ese gran día. Y que nos sostiene como peregrinos, de preferencia sin quejas. Es que me duele, es que estoy cansado, es que sufro, es que soy víctima. Ya no, mis amados. Agárrate el Salmo 23, pero interpretado así. ¿Ya te aprendiste la palabra escatológico? Escato, como el avispón verde, ¿te acuerdas? Cato, ¿no? Bueno, escato, o sea, Bruce Lee, cato, escatológico, ¿vale? Ok. La promesa, mientras llegue este gran día, dice en el versículo 6 del Salmo 23, el último versículo del Salmo 23, es el 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en esta tierra, y en la casa de Jehová moraré por largos días en esta vida futura. Quiero leerte para terminar 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. ¿Qué tienes que estar viendo en este peregrinar durante atravesando este valle de sombras de muerte? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y acá está la frase, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor nos arrebata, adereza mesa delante de nuestros angustiadores, unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando, y entonces vienen las bodas porque fuimos convocados bienaventuradamente a las bodas del Cordero. Y mi amado, esto queda claro entonces que el Salmo 23, qué bendición que lo tenemos.
pero date cuenta que el Salmo 23 lo puedes interpretar y vivir desde la eternidad y hasta la eternidad. Con eso entonces me despido, le doy gracias a Dios por tu vida y por tu tiempo y te dejo con la pastora. Muchas gracias. Amén. Amén a este mensaje. Verdaderamente el Señor nos tiene en un nuevo y mejor pacto. Y el Señor es bueno para perdonarnos, porque a veces Él no